Bueno, para este ejercicio es fundamental tener bien claro qué es lo que nos piden. Primero vamos a hacer un esquema de la situación. Tenemos un punto donde se suelta el tornillo del avión, aunque se suelta con el avión yendo a un determinado ángulo alfa, que tenemos que es 36.87 grados, que el tornillo tarda en caer 8 segundos y que se desprende a una altura h de 793,6 metros. A nosotros nos piden la distancia entre que el tornillo se suelta o se desprende y llega al piso. Esa distancia va a ser nuestra distancia D. En naranja tenemos cuál es el recorrido del tornillo. Bueno, nosotros sabemos, si hacemos un triángulo, que por Pitágoras la distancia que recorre en x al cuadrado más la altura al cuadrado va a ser igual al cuadrado del total de la distancia recorrida. Despejamos el total de la distancia recorrida y nos queda que es igual a la raíz cuadrada de lo que recorre en x al cuadrado más lo que recorre en y al cuadrado. Lo que recorre en y al cuadrado es un dato, son los 793,6 metros. Lo que recorre en x al cuadrado nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es el tiempo que tarda en caer. Entonces vamos a averiguar cuánto recorre en x en ese tiempo determinado. Decimos entonces que lo que recorre en x es igual a la velocidad en x por el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido sabemos por dato que es de 8 segundos. Y la velocidad en x podemos decir que es igual al módulo de la velocidad por el coseno del ángulo. Hacemos un triángulo y aplicamos trigonometría. Nos quedan las componentes paralelas a nuestro sistema de referencia, el módulo de la velocidad en la hipotenusa, y este es el ángulo alfa. Y decimos que el coseno del ángulo por la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad en x. Ahora, nosotros tampoco sabemos cuánto vale la velocidad inicial. Entonces vamos a ver con la nueva fórmula, utilizando la componente en y, cuánto vale esta velocidad inicial que queremos saber, para averiguar cuánto vale el desplazamiento en x, para averiguar cuánto vale la distancia total. Entonces lo que ahora decimos que va a ser que la posición final en el eje y va a ser igual a la posición inicial en el eje y más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como nosotros pusimos nuestro eje y positivo hacia abajo, la aceleración va a ser igual a la gravedad. Nosotros la velocidad inicial en y no la conocemos, pero podemos decir que es igual a la velocidad por el seno del ángulo, ¿no? Decimos que el seno de alfa por la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad en x, la velocidad en y. Entonces lo reemplazamos acá. Nos queda velocidad por el seno del ángulo por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De acá nosotros podemos decir que nuestra posición final va a ser 793.6 metros. Nuestro 0 está arriba y nuestros 793.6 metros va a ser la posición final. Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, dividido el seno del ángulo por el tiempo transcurrido. Con esto derivamos cuánto vale la velocidad del tornillo en el instante en el que se suelta, el módulo de la velocidad. Eso volvemos para atrás y lo reemplazamos en esta fórmula. Entonces nos queda que el desplazamiento en x va a ser igual a 100 metros por segundo por el coseno de 36.87 grados por 8 segundos. Eso nos da que el desplazamiento en el eje x es de 640 metros. Una vez que tenemos que este desplazamiento es de 640 metros y este de acá arriba, el desplazamiento en y es de 793,6 metros, hacemos Pitágoras y averiguamos cuánto se desplaza el tornillo.